Seguimos recorriendo las calles y avenidas de Bogotá para encontrarnos con los pioneros de la computación colombiana. Esta vez en busca de Jorge Eduardo Estrada. Fue un estudiante muy aplicado, de esos que dejan todo para aprender bien. Para aclarar sus dudas sobre las estructuras en ingeniería, llegó a MIT y, como suele suceder, encontró más preguntas que respuestas. ¿Por qué los ingenieros civiles han sido pioneros en computación? Pues de hecho yo estoy en computación por un accidente, entonces me voy para Estados Unidos. Ese fue el cambio. Llegué a MIT a estudiar estructuras. Mi idea era calcular estructuras, edificios altos. Mi imagen eran las torres de televisión de Stuttgart, de Rotterdam, que me habían fascinado. Sí. Todo eso, pues había que hacer una torre de televisión en Bogotá o algo por el estilo. Ese era mi plan. Cuando llegué a MIT, el primer fin de semana, en un curso de estructuras, lógicamente, me dieron la estructura de un edificio en un esquema. Dijeron, el fin de semana calculen esto y traen el resultado el lunes. Para mí eso lo hacíamos nosotros a mano. A mano. En la escuela, sí, por métodos de aproximados, método de Cross, ¿de acuerdo? Sí. Y eso era un trabajo de calculadora de 8 o 10 días. Sí. Yo quedé absolutamente impresionado, pasmado, y el profesor dijo, el manual de estrés lo consiguen en la librería de la universidad, vale $2, una cosa así. Sí. Stress era el lenguaje de programación que permitía que un computador calculara estructuras. Claro. Eso me pareció a mí revolucionario. Sí. Esto, después de todo lo que había hecho yo a mano, claro. Dije, no, esto es otra. Y se lograba hacer el trabajo para el lunes, como decía. Porque entonces yo me dediqué más que todo a lo que tenía que ver con la aplicación del computador para el trabajo en ingeniería, y luego me dediqué también a ver cosas que tenían que ver con investigación de operaciones, que también tenían que ver con computadores, etc. Entonces ese fue el accidente. ¿Y por qué MIT se convirtió entonces, ingeniería civil se convirtió en el líder en MIT en la enseñanza de los computadores? Sí. Porque estaba orientado a la aplicación. La forma como se enseñaba, sí, estaba orientado a el computador como herramienta para resolver los problemas en el lenguaje de su profesión. Claro. Orlando Falsborda, que fue el fundador y decano primero durante mucho tiempo de sociología en la Nacional, tenía grandes influencias con estos organismos americanos de ayuda, y se consiguió la donación de un equipo de lo que llamábamos UR, o sea, un equipo de tabulación. Sí. Entonces, registro unitario. El registro unitario, Unit Record, sí. Y entonces ahí se empezaron a hacer, digamos, listas de clase y cosas por el estilo. Cuando llegó el computador, todo eso se centralizó, se trajo el equipo que estaba en sociología y se agregaron unas tabuladoras más modernas que las que tenía sociología, pero al principio empezamos con una continuación de lo que se había hecho originalmente con solo tarjetas. La Universidad Nacional en esa época, me acuerdo, tenía 10.000 estudiantes en Bogotá. 10.000, y eso lo manejábamos con tarjetas perforadas. El solo organizar las tarjetas tomaba una semana de clasificación a mano en las máquinas clasificadoras. Era un trabajo terrible. Tremendo. Se caía una caja de tarjetas y había que volver a empezar, cosas por el estilo. Mucha suerte tuvo la Universidad Nacional y sus facultades, pues el regreso de Jorge Eduardo Estrada permitió que sus 10.000 estudiantes contaran con un sistema para almacenar y procesar sus notas, sus matrículas y toda su vida académica. Entonces, cuando llegó el computador, que fue un 1620, modelo 1, me acuerdo, ese computador llegó con algo que era nuevo en Colombia, y eran discos, no cintas magnéticas. Discos, claro. Y los discos permitían el acceso al azar. Claro. Que lo que yo había hecho en MIT precisamente era trabajar con los discos del 360. Claro.
que no tenía el computador anterior que tenía MIT. Pues claro, porque era mi experiencia de lo que había hecho a nivel de assembler. Exacto. Con seguros ya tenía un computador cuando nosotros llegamos, que era para cambiar, que era el computador que ellos tenían era un 315. Apenas antes de la nueva época. Pero era un computador que no tenía ni cintas ni discos, sino que tenía unos cuestiones que se llamaban los CRAMs. Los CRAMs eran unas unidades de memoria bastante complicadas mecánicamente, en el sentido que era como una cinta dividida en pedacitos, y entonces, de acuerdo con lo que uno quisiera leer del archivo, caía una tarjeta plástica sobre un tambor, el tambor la envolvía y la leía y luego la volvía a guardar. Eso fallaba muchísimo. Claro. Mecánicamente. Mucha mecánica. Había veces que uno veía al operador con un lápiz con borrador dándole golpecitos a la tarjeta porque estaba trancada y no caía y el computador estaba parado. Veo también que estuviste con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Sistemas de Información Geográfica, eso fue año 91. Hoy en día, que es tan importante el tema de la cuestión geográfica, es vital. ¿Cómo estaba en esa época? Ya los cafeteros me imagino que tenían adelantadas cosas no te sé decir los cafeteros. En el geográfico no había nada realmente por computador. Ellos tenían los aparatos de cartografía, digamos, normales, todo ese tipo de cosas, y en ese momento entonces se vio la necesidad de traer herramientas que permitieran hacer la digitalización de los mapas y todo ese tipo de cartografía digital. He pasado por todos, he cometido pecados como haber predicado PL1. Hasta PL1, sí. PL1. No solo eso, sino que convencí a Fabricato de que entrara en PL1. De que entrara en PL1. Ya, bueno. Hoy en día me arrepiento. Algún pecado hay que cometer en la vida, diría yo, por ser humanos. Porque PL1 también pretendía ser un lenguaje universal. Era un lenguaje universal, pero con un costo terrible, con un costo muy grande. Máquina. En máquina, sí. Y que uno terminaba y siempre se daba cuenta que hubiera podido hacerlo mejor. Claro, y además tenía cosas, o sea, no podía competir. Si era técnico, Fortran era más eficiente. Si era comercial, COBOL era más eficiente. Claro, y si era la eficiencia era clave, había que irse a Assembler. Claro. Y ahí el mensaje, digamos, a los jóvenes que nos van a ver en esta charla de pronto que estudian programación, o los que les rehuyen a la programación, es que la programación es una pasión, es un proyecto de vida. Es una cuestión y que tú fascinante. Estás todavía es una cuestión fascinante, todavía estoy aprendiendo. No, claro, aprendiendo, esa es la todavía palabra. Estoy aprendiendo. De hecho, ya hoy en día estoy jugando con cosas en lenguajes que en un momento dado pensé que no tenían futuro, y me he convencido de que realmente son sumamente poderosos. Claro.